Lo que nos conmueve en términos científicos es que hallaron la primera rana fluorescente. ¿Esto es así? Me vuelvo loco y encima contamos con dos expertos que han venido a acompañarnos, María Gabriela y Carlos, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un programa de televisión que tiene un científico. Se dan cuenta lo singular de eso, ¿no? Y lo valioso, Exactamente. Así que, bueno, ¿cuál de los dos me puede explicar en términos sencillos de qué se trata este hallazgo? Bueno, es un hallazgo que encontramos hace bastantes años, acá en Argentina fundamentalmente, trabajando con esta especie. Es una especie que ya se conocía claramente hace muchísimo tiempo, pero no se conocía que era una especie que podía llegar a emitir fluorescencia. Por distintas evidencias o algo por el estilo, teníamos una sospecha de que algo podía estar pasando en esta especie en particular. Carlos, en términos sencillos, ¿qué es la fluorescencia, digamos? La fluorescencia en sí es un fenómeno. Si querés. O si querés Puedo. explicarlo vos. María Gabriela va a explicar, la profe. Le veo como una vocación didáctica. Sí, María Gabriela, sí. ¿te puedo llamar la profe? Sí. Ahí está, la profe. María Gabriela. Sí, aprovecho porque hay mucha confusión en las notas que hay en internet sobre la confusión entre fluorescencia, fosforescencia, bioluminiscencia, y esto tiene que quedar más o menos claro. Cuando alguna molécula, por ejemplo, presente en la rana de esta nueva sustancia que encontró Carlos, absorbe luz, esa absorción de luz produce un estado excitado en la molécula y cuando vuelve al estado de menor energía emite luz. Y esa luz emitida se llama fluorescencia. Pero para tener fluorescencia hay que iluminar. Claro. No es que se genera la luz por una reacción química como en la luciérnaga. Claro, no es una reacción química propia. No. Digo, perdóname la analogía, pero sería el equivalente a las balizas de los autos o a las agujas de los relojes. Es equivalente a los marcadores fluorescentes. Pero digo, viste las balizas o las agujas de los relojes que reciben luz de día y a lo No mejor... exactamente, No exactamente. porque A ver. las agujas de los relojes son fosforescentes, como las estrellitas de los cuartos. Bien. Ahí son materiales que también absorben luz, pero debido a la naturaleza química, cuando el estado excitado dura más. Entonces hay como un reacomodamiento de la energía y tarda tiempo en emitirse la luz. Bien. Y eso es fosforescencia. Perfecto. ¿Y la rana es fluorescente? Fluorescente. Como los marcadores. Como los marcadores. No es ni fosforescente ni quimiluminiscente como las luciérnagas. Me encanta. Ahí estamos viendo la rana en pantalla. Es impresionante. Así que ahora vuelvo a preguntarle a Carlos... cómo llegaron a este hallazgo y qué significa para la ciencia. El momento en el que llegamos fue un poco curioso porque en realidad fue buscando otra cosa en realidad. O sea, fue buscando una especie de fluorescencia pero de otro color y debida a otras moléculas. Para ser honestos, estamos esperando algo más rojizo, una fluorescencia roja y mucho menos intensa en realidad. Cuando hicimos las pruebas para ver si realmente esta fluorescencia roja estaba ocurriendo, nos encontramos con que salía una luz muy intensa de color más verdoso celeste. A nivel científico eso es un hallazgo desde el punto de vista de la biodiversidad singularmente, y después que hay como una convicción de que en ambientes terrestres, en los casos en los que se dan fenómenos de fluorescencia, es siempre irrelevante. Irrelevante. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Siempre está la fluorescencia como una especie de competencia con la luz que se refleja de una superficie, de un animal, de una planta, de lo que sea. Cuando uno ve un color, por ejemplo, ve un color que es de luz que se está reflejando de esa superficie y uno lo ve como, no sé, rosado, lo ve azul, lo ve de un color. A eso se le puede estar sumando una fluorescencia. En general, en ambientes terrestres, como los que vive esta rana, lo que pasa es que lo que refleja es tan alto que lo que florece prácticamente no se detecta. En este caso, estamos en una especie en la cual se detecta muchísimo. Bien, o sea, las mismas ranas pueden detectar la fluorescencia de las otras ranas, digamos. ¿Tienen algún tipo de relevancia en la pareja, en la cópula, en conseguir, digamos, para parearse unas con otras? Eso sí. No encontramos diferencia entre sexos Bien. de ranas, o sea que aparentemente no sería una señal para el apareamiento, como encontramos en otras oportunidades para pájaros, pero sí en condiciones, por ejemplo, de crepúsculo, de luz de luna, la fluorescencia aumenta el brillo en un 30%, hasta un 30%. 30% más brillante. Más brillante. Claro.
de Y lo sí, que ahí lo sería vemos. si no tuviera la fluorescencia. Mirá. Y te hago O una sea- pregunta, Gabriela. Nosotros sabemos, digamos, en ciencia se utilizan muchas proteínas fluorescentes, en general, digamos, para trabajo en biotecnología, en biomedicina, para marcar proteínas y marcar distintas células y distintas cosas que ocurren a nivel celular. Estos compuestos fluorescentes de las ranas, ¿se pueden utilizar también en la ciencia y hacer, digamos, no sé cómo se llaman, hiloínas? ¿Es así? Esos compuestos se pueden extraer y se pueden utilizar en la ciencia como se utilizaron otras, como la proteína fluorescente verde. Bueno, justamente abre una enorme posibilidad, como esto sería un fluoróforo nuevo desde el punto de vista de encontrarlo en la naturaleza, y abre muchísimas posibilidades de ser usado como marcador fluorescente, pero hay que explorar, ¿no?, en investigaciones futuras. Pero sí, abre un panorama muy interesante en ese sentido. Hoy a la mañana hablábamos con Diego que muchos diarios del mundo se hicieron eco de este hallazgo, de este descubrimiento. ¿Por qué es importante en otros países que en Argentina haya aparecido esta clase de rana, Carlos? Y en general, lo que ocurre es que, primero, casi todo reporte medio novedoso que tenga que ver con biodiversidad siempre atrae la atención de... Porque atrae la atención tanto desde la ciencia como desde la estética, o sea, pictóricamente son cosas muy atractivas. Es muy divertido, es muy interesante verlas en el campo, por ejemplo. Y hay mucha gente muy aficionada, tanto a la naturaleza como a salir a hacer observaciones y demás. A nivel científico despertó también mucho interés, primero por ser el primer reporte científico de algo, primero porque tiene toda una química bastante novedosa también a nivel molecular. Y después que están también las bases así como anatómicas sentadas que explican cómo esta rana puede estar emitiendo tanto. Entonces es esa combinación de factores que va desde lo científico a algo más de divulgación y más hacia lo que sería como una ciencia por ahí más popular que llamó mucho la atención. Y bueno, mira, estamos hablando en tele hace 10 minutos de una rana fluorescente. ¿Qué te parece? Exactamente. Bueno, y perdón, Carlos, es la primer rana fluorescente que se encuentra a nivel mundial. Nadie antes había descrito un tipo de rana de esta índole. Al menos científicamente. Bien. O sea, para ser precisos, Sí. ¿no? Es el primer reporte Claro. Entiendo, científico, perfecto. serio. Entra en catálogo ahora la rana. Claro. Claro. ¿Y eso ustedes iban al campo, iban con una lámpara ultravioleta para tratar de buscarlas? Y el primer, digamos, descubrimiento fue hecho en el laboratorio. Bien. Porque bueno, nosotros veníamos yendo bastante al campo Sí. y teníamos algunos animales en cautiverio también. Y esos que estaban en el laboratorio fue con los que hicimos unas pequeñas pruebas y después inmediatamente, obviamente, salimos al campo a ver si realmente era así, si en el campo, en condiciones naturales, estaba pasando lo mismo. Y en efecto es lo que pasaba y son muy visibles ahí. Bueno, esto que para nosotros es motivo de curiosidad, incluso hasta de entretenimiento, es una prueba más de que siempre hay que invertir en la ciencia y que es necesario exigirle al Estado, a los gobiernos, de todas las órbitas, que siempre inviertan en la ciencia y que redoblen los esfuerzos para la investigación y para no solo el laboratorio, sino el trabajo de campo, porque ahí se devela también lo importante de eso, ¿no? Así que son como detectives ustedes, los científicos también. María Gabriela y Carlos, muchas gracias por haber venido. Por favor. Una cosa más quiere decir la profe. La profe, ¿va a decir algo más? No, porque me parece importante hablar de cuáles son las instituciones, ¿no?, involucradas en este estudio, porque son todas sudamericanas. Está el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, está Inquimae, que es un instituto de CONICET, mixto CONICET-UBA, el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y Instituto de la Universidad de San Pablo. Sí, son colegas brasileros también. En Brasil, pero es todo sudamericano. Muchas gracias. por- Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por venir. Un gustazo.